Hay que decirles a los papás que nos están viendo que, sobre todo cuando tienen hijos adolescentes, vemos que aquí nuestros invitados, nuestros panelistas son chavas y chavos adolescentes, decirles que es importante que aprendan a negociar con sus papás, que aprendan a comunicarse. Papás tienen que aprender a negociar con sus hijos, pero también chavos y chavas es importante que ustedes aprendan a escuchar a sus padres, porque también dentro de ellos hay experiencia, ellos ya pasaron por cierto tipo de situaciones, y eso es importantísimo, que entre la familia es un buen momento para hablar de todos estos temas, sobre todo de sexualidad. Y eso obliga a los papás a que además se actualicen, ¿no? Porque siempre los papás dicen, es que en mis tiempos eso no pasaba. Y, por ejemplo, un papá de esta generación no se imaginaba que una necesidad para un adolescente es un celular, por ejemplo, ¿no? Y él decía, no, es que para mí, nunca, yo crecí sin un celular, por ejemplo, eso es un lujo. Exactamente. Y para el adolescente sí se convierte en una necesidad. Entonces, el papá tiene que estar actualizado de todo lo que está pasando. Entonces, con hablar de la sexualidad es, mis papás de mi generación nunca les hablaron de sexualidad atrás. Es decir, mis abuelos no les hablaron. Entonces yo creo que hay que comprender también un poquito al por qué los papás se callan o por qué no hablan de la sexualidad, ¿no? Claro. A ver, allá tenemos otra pregunta. Sí, aquí tenemos una pregunta del señor Roberto. A ver, ¿cuál es su pregunta? Bueno, mi pregunta es, ¿qué pasa con aquellos chicos y chicas que sus papás están divorciados y que a veces 8 días están con mamá y 8 días están con papá? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Cómo se da su sexualidad? Bueno, la sexualidad es muy diferente porque el chico en este caso va a tener dos formas de observar el ejercicio de la sexualidad de los papás, ¿no? Generalmente, y es más bien como por cuestión cultural, los varones tienden a no estar solos. Entonces, el hijo de este varón va a encontrar que tiene múltiples parejas en ocasiones, ¿no? No podemos generalizar. Y va a encontrar patrones de conducta de los hombres, de lo que hablábamos el programa pasado sobre género, ¿no? Y también entonces va a tener una idea de cuando viva con la mamá, de los patrones de conducta de las mujeres, que a lo mejor no necesariamente tienen parejas porque se dedican más bien al cuidado de los hijos, etcétera, ¿no? Y también depende de mucho los espacios que nosotros les generemos a los hijos con respecto a su intimidad, ¿no? Entonces sí es como más bien como para generar patrones de conducta. Ahora, otro punto, César, de lo que decía Ali, y contestando un poco a lo que nos decía Roberto, es que los papás, o sea, la pareja, o sea, el hombre y la mujer, el papá y la mamá, no debería de tomar a los hijos como, utilizarlos como para pelear con la pareja. Es decir, una vez que se separan, deben de aprender a ponerse de acuerdo.